Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Les habla Juan Carlos Jiménez y en este video tutorial vamos a hablar un poco respecto a la herramienta de cámara RAW en Photoshop CS6 para poder entender cómo es que funcionan, digamos, estos formatos, formatos, digamos, en negativo digital, como algunos lo conocen o se llama. Y pues bueno, cuáles son las funcionalidades que vamos a tener en esta extensión dentro de lo que es Photoshop CS6. Antes que nada, lo que vamos a ver es ver que tengamos unas fotografías en formatos RAW, que bueno, las extensiones varían dependiendo del modelo que se tenga. En realidad todo ya existe de que dependiendo de la cámara, si es Canon, Nikon, no lo sé, Minolta, eh, tengan, o Sony por ejemplo, tengan una extensión diferente, pero bueno, todas ellas se consideran dentro de lo que se conocen como formatos RAW, que es o RAW, ¿no? Que básicamente lo que hace es es un formato nativo de este tipo de cámaras que tienen, digamos, mayor información y que no está procesada y por lo tanto también comprimida la información en lo que sería JPG o TIFF, que son los formatos más populares y concretamente el JPG, digamos, en internet. Y bueno, bien, es importante aclarar que, por ejemplo, en algunos formatos, como se había mencionado anteriormente, en una video tutorial anterior donde vimos imágenes, bueno, vimos las utilidades del mini bridge y cómo se pueden abrir algunas imágenes JPG en Camera Raw, bueno, en realidad todas. Cuando se abre una imagen en Camera Raw, por ejemplo, lo que vamos a hacer es darle clic derecho, abrir, abrir con, en Camera Raw. Y lo que vamos a ver aquí es digamos, es la imagen JPG. Eh, el hecho de que se abra como cámara RAW no significa que esta imagen tenga ya las características o la cantidad de información que tiene una imagen RAW. Simplemente que se le va a dar el tratamiento como si fuera una cámara, como si fuera una imagen de esas características y no como una imagen ya, digamos, editada o más que editada, una imagen, digamos, ya comprimida en JPG. Para ello lo ideal es trabajarlo ya directamente en Photoshop, no tanto ya en Camera Raw, porque Camera Raw lo que hace es justamente trabajar y utilizar toda la información que tiene este tipo de archivos, ¿no? No por nada los archivos en RAW tienen una cantidad de información muy grande y y por lo tanto también pesan más. Pues bien, vamos a abrir ya una imagen en Camera Raw directamente en un formato RAW. Lo primero que vamos a encontrar es unas varias de herramientas que tenemos en la parte de arriba, lo que sería la lupa, para poder acercarnos o alejarnos de la imagen. Vamos a ver que a pesar de que nos alejamos o nos acercamos no se pixelea. Porque pues bueno, tiene muchísima información. Aquí sí se ve desenfocado, básicamente es porque es una intención de la misma foto. Por el lente se desenfocó el fondo y lo que se tenía en el primer plano es lo que se queda enfocado. Vamos al darle Alt vamos a poder alejar y si le quita y nada más al darle clic izquierdo normal lo vamos a poder acercar. Ok, ¿qué más vamos a tener? Aquí a la derecha vamos a tener esta mano con la cual vamos a poder manipular, principalmente cuando la tenemos por ejemplo acercada y queremos desplazarnos dentro de la imagen. Con la mano vamos a poder modificar, vamos a poder posicionarnos en un lugar distinto. Y pues bien, al igual que en Photoshop, el doble clic en la mano lo que va a hacer es encajarnos exactamente, encuadrarnos digamos, toda la imagen. Y el doble clic en la lupa lo que va a hacer es que nos va a mandar al tamaño real de la foto. Es decir, este es el tamaño real al 100%. Por lo tanto, pues, se acerca mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque es un formato bastante amplio. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí en cuanto a herramientas? Vamos a ver el siguiente, que es cuentagotas, que lo que va a hacer es que vamos a detectar, digamos, el gris medio dentro de nuestro histograma, o bueno, más bien dentro de la curva de balance de blancos, para que nuestro histograma se autoequilibre en función justamente del gris intermedio que nosotros elijamos. Si por ejemplo yo selecciono una zona aquí blanca, vamos a ver cómo se ajusta automáticamente todo, ¿sí? Si yo lo pongo aquí, me va a mandar un mensaje de, bueno, aquí no se alcanza a ver porque se me lo mandó en la parte de atrás,
pero no me lo permite. ¿Por qué? Porque me está diciendo que este es un color muy, digamos, es un blanco muy profundo. Tiene que estar dentro de los márgenes intermedios, ¿ok? Entonces si yo lo pongo como este intermedio, se va a jalar mucho hacia digamos, se va a cargar mucho hacia las partes claras. Entonces, básicamente lo que vamos a buscar es algo intermedio, ¿ok? Vemos, por ejemplo, aquí cuando seleccionamos el verde, cómo se ajusta el histograma hasta esa parte de los azules, ¿ok? Nuevamente, dependiendo entonces, lo que se busca es justamente el color que sea más apegado a la realidad en función de toda la información. Por ejemplo, ahorita aquí este rojo se vio muy marcado, como muy fuerte, pues. Pues bien, entonces, en función del cuentagotas, lo que vamos a hacer es justamente estar variando estos dos parámetros, que es la temperatura y el matiz, ¿sí? Por ejemplo, como vemos aquí al ponerle en esta zona, en temperatura se va más hacia los azules y el matiz se va más hacia los rojos, rosas, ¿sí? Entonces, básicamente con este cuentagotas, que es lo que vamos a estar modificando esta zona, ¿no? De estar en el centro, se va a ir cargando. Esto lo vamos a hacer con el cuentagotas, o lo podemos hacer también manualmente aquí, ¿ok? Normalmente la imagen como tal nos lo va a dar en el centro, y nosotros lo vamos a estar modificando ya sea manualmente aquí o directamente con el cuentagotas. Bien, el objetivo fundamental es encontrar el gris neutro, el que nosotros consideramos como el gris neutro, ¿ok? Tal vez, por ejemplo, aquí tal vez para nosotros tal vez sea el gris neutro. Eso tiene mucho que ver, ya es en cuanto a percepción, a lo que nosotros busquemos en cuanto a los colores de la imagen. Es importante aclarar que este tratamiento de información solamente lo podemos hacer en RAW, a diferencia de otros formatos como el JPG, porque el JPG, cuando ya está procesado, elimina todos aquellos márgenes de color intermedios, y que, digamos, este formato sí los conserva. Por eso es importante trabajarlo con este tipo de herramientas. Cuando hagamos el video tutorial, por ejemplo, en cuanto a herramientas para GIMP o de código libre, vamos a ver justamente otra herramienta que nos va a servir y que no es de Photoshop, pero bueno, la idea es justamente siempre dar la opción en cuanto a herramientas que no son de pago, o las herramientas que son gratis, y que para eso vamos a hacer toda una serie de videotutoriales en cuanto a herramientas GIMP y extensiones GIMP y plugins que tiene GIMP, y así como otras herramientas que de alguna manera son la opción a Photoshop, ¿ok? Pues bien, después tenemos la siguiente herramienta, que básicamente es el cuentagotas de muestras. ¿Qué es lo que va a hacer? Básicamente esta herramienta, por ejemplo, vamos a darle clic aquí en la zona amarilla, me va a decir justamente cuál es la combinación de RGB de esta muestra de color, para así cuando, por ejemplo, nosotros queramos modificar o modifiquemos la información, podemos saber que esta muestra como tal va a tener esta característica, este color. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, cuando queremos hacer énfasis en un color en particular y no perderlo o tener la información a la mano. Así a su vez podemos tomar una o diferentes muestras, no solamente de una. Y todas estas se van a empezar a agrupar en la parte de aquí arriba. Si por alguna razón queremos eliminarlo simplemente al momento de ponernos encima y darle Alt, aparece una especie como de tijerita y lo podemos eliminar la muestra, o podemos hacerlo directamente desde aquí, de la parte de arriba donde dice borrar muestras. ¿Ok? Vamos a continuar con la siguiente herramienta, esta que tenemos aquí, que lo que va a hacer es una herramienta de ajuste de destino directa, es de que nos va a desplazar directamente el histograma. Nosotros vamos a poder mover el histograma directamente, como lo vamos a ver en la parte de arriba, en función de dónde nos ubiquemos, ¿ok? Vamos a darle control Z para regresarnos a la posición original. Y por ejemplo, si yo me ubico aquí, me va a tomar esta muestra y me va a mover el histograma si lo movemos hacia la derecha, arrastrando, le va a agregar luz, y si lo movemos hacia la izquierda, lo va a oscurecer o le va a quitar luz. Ok, vamos a darle a clic y vamos a ver cómo lo oscurece. Ok, si lo cargamos hacia la derecha, le da luz. Aquí, como ya por si es una zona con iluminación, pues bueno, se ve más. Esto lo podemos hacer no solamente en un solo color, lo podemos hacer en varios, ¿no? Por ejemplo, y aquí el histograma va a ir variando en función justamente de la combinación RGB que tiene aquí arriba. Ok, vamos a tomar este verde. Vamos a ver cómo oscurece de manera distinta que cuando seleccionamos el amarillo. ¿Lo vemos? Esto no significa que invariablemente donde yo le dé clic la variación va a ser diferente. No, esto va a ser en función justamente de los matices de color y el color en específico, o el color del píxel en específico que estemos seleccionando, nos va a hacer la variación justamente del histograma. Vamos a darle control Z para dejarlo original. Y pues bueno, y vamos a ver que con esta herramienta
aquí a darle sostenido, clic sostenido. Aquí lo que habíamos movido hasta el momento era la curva, lo que habíamos movido era la curva paramétrica, pero podemos hacerlo también en cuanto al tono, por ejemplo, y vemos que se modifica aquí nuestra paleta. Y por ejemplo, si tomamos nuevamente un tono rosa, y vamos a ver que lo que va a hacer aquí no va a ser oscurecer, sino que va a moverse la tonalidad de los colores. ¿Lo vemos? Por ejemplo, de ser rojo, rosa, se vuelve como naranja, y lo cargamos hacia el otro lado, se vuelve más como violeta, o no sé, algo por el estilo, ¿ok? Y lo mismo lo vamos a poder hacer, por ejemplo, con cada color. Vamos a darle control Z, y ahora no vamos a hacerlo con este amarillo. Aquí se vuelve como verde, si lo cargamos hacia el otro, se vuelve como naranja, ¿ok? Entonces esta variación vamos a hacer ya sea como se había mencionado originalmente en cuanto a la curva, es decir, hacia los oscuros y los claros, hacia el tono, o sea, la saturación, que es la siguiente herramienta que vamos a ver ahora en este momento. Nuevamente, lo vemos cómo va cambiando. Y aquí los parámetros se van modificando. Es igual, así con cada una de ellas lo podemos hacer directamente en la imagen, o lo podemos hacer directamente sobre la paleta. Vamos a darle control Z para dejarlo original. Y vamos a darle clic sostenido, pues, por ejemplo en la iluminación, ¿ok? Y vamos a ver qué sucede con la iluminación aquí nuevamente, ¿no? Dependiendo cuál es el que hayamos elegido. Vamos a darle control Z, por ejemplo aquí en la zona oscura. Vemos que esta modificación es varía mucho entre una y otra. ¿Por qué? Porque las variables que estamos modificando son distintas. Todo depende, lo podemos hacer manualmente y directamente, digamos, en la imagen, o directamente sobre los colores. Como les mencionaba y les repito, esto no se puede hacer, por ejemplo, con una imagen JPG, o sí se puede hacer, pero digamos que ya se eliminó mucha información, entonces los resultados no van a ser los esperados, cosa que sí lo vamos a obtener, por ejemplo, con las imágenes RAW o RAW. Por lo tanto, pues yo les recomiendo que utilicen este tipo de formatos en sus cámaras. Si tienen una cámara reflex digital o DSL, RDSL, incluso el iPhone tiene algunas características. Creo que, si no me equivoco, también tiene la posibilidad de este tipo de formatos. Y algunas cámaras, no todas. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Y vamos a ver que la última opción que tenemos en esta herramienta es justamente en la mezcla de escala de grises, que automáticamente nos la manda a la escala de grises. Y lo que vamos a hacer básicamente aquí va a ser oscurecer o aclarar la imagen. Nuevamente, en función justamente del píxel o del color, aquí principalmente la intensidad del color que tengamos. Vemos que aquí, por ejemplo, al moverla, los que se mueven es justamente esta zona. Esta zona es la que se modifica. Vamos a darle control Z. Y nuevamente aquí estos se empiezan a modificar, ¿no? Se le asigna un color, por ejemplo el rojo, se le convierte directamente sobre la tonalidad en color oscuro, ¿ok? O el naranja, dependiendo, ¿ok? Entonces es importante, no es invariable, es decir, dependiendo el tono de color original, se va a modificar sobre las tonalidades grises a oscuras a claras, ¿ok? Es decir, vamos a poder modificar lo oscuro de un color, bueno, digamos de manera discriminada por el color que estemos seleccionando. Vamos a regresar entonces a nuestra herramienta original, que era la curva, si no me... Ok, incluso en la herramienta curva vamos a ver que justamente aquí se mantiene. Vamos a darle regresar a la distribución original. Tono, ok, curva, ok. Y vamos a ver que en la curva, cuando nosotros tomamos y movemos, justamente aquí en la curva se ve cómo se va modificado. Ok, vamos a darle control Z para que no dé original. Y pues bien, o sea, podemos verlo directamente desde el histograma, lo podemos ver directamente desde la curva y directamente hacerlo en la imagen. Es decir, vamos a ver los cambios en tiempo real. Ok, vamos a continuar con la siguiente herramienta, que es recorte. Ok, y vamos a ver qué es lo que qué podemos hacer con esta herramienta. Vamos a ver que aquí, por ejemplo, vamos a hacer un recorte teórico y vamos a poder aquí directamente reencuadrar la imagen, ¿sí? Nosotros vamos a poder reencuadrar esta imagen, pero aquí lo interesante de esto es de que esto se va a enviar directamente, para cuando trabajemos ya en Photoshop, se va a ver esto ya así como si estuviera recortado, aunque en realidad lo único que está haciendo es enmascararlo, está
ocultando. Esta información que aquí no se ve la está ocultando, lo cual nos permite en algún momento recuperar esta información. Cosa que si lo hacemos distinto, por ejemplo en Photoshop, cuando la cortamos, tenemos, salvo la excepción de que eliminemos la de conservar esta información, o que activemos esa parte, por lo regular lo que va a hacer es que se va a eliminar, y en este caso no. En este caso la información se conserva, solamente se mantiene oculta. Esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque por ejemplo si nosotros después queremos hacer un reencuadre o queremos ampliar la imagen, porque resultó que no habíamos tomado en cuenta por ejemplo alguna parte que quedó oculta, pues simplemente al momento de abrir la imagen nuevamente en Camera Raw, vamos a ver que tenemos esa información y la podemos recuperar y podemos reencuadrar la imagen. Entonces es bien importante tener en cuenta esta herramienta o este recorte que tenemos aquí directamente en Camera Raw. Bien, ¿y qué vamos a poder hacer? Por ejemplo, si yo quiero regresar y no quiero por ejemplo este encuadre, simplemente le doy Escape y me lo deselecciona. ¿Ok? Vamos a ver que por ejemplo, así como en Photoshop, al momento de darle clic sostenido, vamos a poder modificar los parámetros de encuadre que nosotros deseemos en cuanto a o el recorte, ¿no? Por medida o por una proporcionalidad. La siguiente herramienta, esta lo que va a hacer es básicamente enderezar. Vamos a encuadrar en función, por ejemplo, de un ángulo que aquí vamos a determinar. Por ejemplo, si yo le pongo aquí una línea y quiero encuadrar en función de esta línea, aquí automáticamente me lo va a encuadrar. Tal vez no se alcance a ver mucho, pero sí se ve aquí como un pequeño recorte que se hace aquí, los extremos. Ok, vamos a darle Escape y vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacerlo con respecto a esta para que se vea más, algo un poco más exagerado. Vamos a ver que aquí me lo va a encuadrar en función de esta vertical. Ok, si yo lo viera en Photoshop se va a ver volteado, literalmente se va a ver volteado y nada más a ver esta parte. Ok, nuevamente le doy Escape y me lo va a regresar, y vamos a ver que aquí me regresa automáticamente a la herramienta anterior de recorte. Vamos a continuar viendo las herramientas y vemos que tenemos aquí una especie de pincel que se llama tinta plana, eliminación de tinta plana, que lo que va a hacer es que básicamente vamos a seleccionar por ejemplo una zona, y lo que va a hacer es una especie como de clonado. ¿Ok? Yo puedo seleccionar una zona y me la va a clonar a esa parte. ¿Ok? Nosotros lo vamos a poder hacer un tratamiento similar, por ejemplo, lo que sería el tampón de clonar en Photoshop, que ya vimos, bueno, ya hicimos un video tutorial sobre esta herramienta y que aquí lo podemos hacer. La ventaja o la diferencia que se tiene de esta con respecto a la otra es de que aquí, por ejemplo, si nosotros simplemente después ya tratamos con Photoshop esta imagen y después querer como recuperar esta información, aquí la vamos a tener, la vamos a poder conservar. Entonces es básicamente la ventaja que se tiene con respecto a directamente trabajar una imagen JPG. Aquí toda esta información simplemente está ocultando, se está como enmascarando, digamos, pero la información la vamos a tener todavía aquí disponible. Vamos a ver que por ejemplo aquí, en esta parte de aquí, vamos a poder modificar por ejemplo el radio de la corrección. Ok, vamos a ampliarlo, hacerlo más chico, o incluso vamos a aumentarlo o disminuir la opacidad. Ok, aquí pues bueno, está volviendo casi translúcido, porque si es una parte que es una roja que se ve muy fuerte. Y bueno, esto básicamente son los parámetros que vamos a poder modificar en cuanto a esta herramienta directamente aquí en esta parte. Ok, y vamos a ver que entre las opciones que podemos corregir, como ejemplo ahorita, y podemos clonar. ¿Qué diferencia tiene entre una y otra? Una clonación lo que hace es de que es una copia tal cual, ¿sí? Es una copia de esta sobre esta. Y la corrección lo que va a hacer es de que va a tomar la información de origen y la va a fusionar con la de destino. ¿Ok? De tal manera que no se vea, digamos, como algo que se pega literalmente, ¿no? Entonces vamos a tener estas dos opciones, ¿sí? Y bien, vamos a continuar. Para esto vamos a darle Escape, a salir de aquí. Y vamos a abrir nuevamente la imagen. Y vamos a continuar. ¿Qué más tenemos aparte de esta herramienta? Tenemos la herramienta de ojos rojos, perdón. Como vemos aquí, pues no tenemos, esta foto no tiene un retrato, por lo tanto no podemos practicar, digamos, para ver las características de esta herramienta. Pero básicamente desde aquí también vamos a poder trabajar esto, ¿no? Sobre los ojos rojos, que normalmente se arregla con la saturación. Es algo que normalmente con una herramienta de saturación podemos arreglar, y qué es lo que vamos a estar haciendo aquí. Oscurecer, aclarar y también disminuir o aumentar la tonalidad de la saturación en función justamente del histograma. Vamos a ver el siguiente, que es es la herramienta de pincel. La herramienta de pincel lo que nos va a ayudar básicamente es trabajar con una zona determinada. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a darle clic aquí
y vamos a trabajar un poco. ¿Y qué es lo que está haciendo? Nos está aclarando la zona, ¿sale? Y vemos, por ejemplo, ahora que me coloque encima, vemos que efectivamente se crea una máscara. Por lo tanto, es por eso que digamos que se aclaró esta zona. Se crean, literalmente se crean máscaras sobre la misma zona, ¿ok? Y vamos a ver qué vamos a poder modificar con esto. Vamos a ver que esta máscara la vamos a poder modificar su temperatura, cambiándole literalmente el color, lo vemos, de los azules a los amarillos. Ajá. El matiz, vamos a poder también cambiarlo, ¿ok? Incluso la exposición, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente aumentarlo de la densidad, disminuyéndolo, por ejemplo, en oscuros o claros, entre otras herramientas, ¿no? Todas estas herramientas las vamos a poder modificar directamente de manera puntual sobre la pequeña máscara que se crea al momento de trabajar con el pincel. Si nosotros, por ejemplo, no nos interesan los cambios y queremos dejarla como estaba, simplemente le damos aquí borrar todo y nos regresa a nuestro estado original. Y vamos a continuar. La siguiente herramienta es la del filtro graduado. ¿Qué es lo que nos va a hacer esta herramienta? Básicamente lo que va a hacer es una especie como de filtro degradado, ¿ok? Aquí, bueno, no se alcanza a ver. Nosotros, digamos, hace algo muy parecido, por ejemplo, el pincel nos crea una especie de máscara, pero de degradado, sobre un origen y un punto final, de las zonas verdes a las zonas rojas. Y básicamente aquí lo vamos a poder modificar la temperatura, ¿sí? El matiz y todo lo demás que se podría modificar, por ejemplo, en el pincel aquí también lo vamos a poder modificar. Nuevamente, es desde una zona inicial hacia una zona final con una especie como de degradado, ¿ok? Vamos a hacer también, por ejemplo, la exposición. Yo le voy a aumentar acá la luz o oscurecerla, no lo sé, ¿no? Y aquí vamos a poder jugar con ello. Nuevamente, igual si nosotros queremos eliminar estos cambios, simplemente le damos aquí borrar todo y regresamos a nuestro estado original. Todo esto nuevamente solamente va a ser sobre RAW y entonces no se eliminan, los cambios se quedan como una especie de capas, se quedan ahí, en la información se queda, no se elimina la información. Es importante mencionar que en esta herramienta vamos a poder trabajar, digamos, de manera horizontal y vertical, es decir, por ejemplo, nosotros cuando le modificamos aquí la exposición, en cualquier momento vamos a poder modificar la orientación de la misma, ¿sí? Incluso la magnitud. Entonces todo esto vamos a poder trabajar de manera bastante libre, ¿ok? Que se me estaba pasando mencionarlo. Bueno, vamos a borrar, por ejemplo, esto. Vamos a ver que aquí en este icono vamos a poder ver, por ejemplo, las preferencias, ¿no? Que vamos a poder modificar, así como en el Photoshop original. Aquí vamos a poderlas cambiar directamente, ¿no? Es muy amplio. Aquí es cuestión de estar revisando qué es lo que se quiere, por ejemplo, cuál es el tamaño máximo en gigas, en fin, ¿no? Aquí todo esto lo vamos a poder, cuál va a ser, por ejemplo, el tipo de compresión que queremos al final, si queremos JPG o TIFF, en fin, vamos a poder ver esto aquí. Y estos últimos básicamente son en aspectos de rotación, ¿no? Que si lo queremos hacia la derecha, hacia la izquierda, que es algo muy básico y que pues, prácticamente cualquier explorador de imágenes lo tiene. Pues bueno, de momento sería todo en cuanto a RAW. Vamos a ver otro tutorial un poquito, hablando un poco más al respecto. Pero de momento sería todo y los espero en el siguiente video tutorial. Igual espero sus comentarios, sus observaciones. También los invito a que se suscriban para que vean todo el curso de Photoshop de manera puntual. Y así como los ejercicios que estaré publicando en cuanto a montajes y de diferente índole de Photoshop, y también el siguiente video tutorial que voy a estar produciendo básicamente sobre GIMP, que es básicamente la opción, digamos, de Photoshop de manera libre.